Bueno, pues en el video pasado les hablé de mi primera experiencia de parto en donde sufrí violencia obstétrica. Fue en México, en la Ciudad de México, en un hospital privado y fue realmente una pesadilla. Ahora les quiero hablar de mi segundo parto, que fue en Barcelona, ¿vale? Mi segundo parto, bueno, a ver, antes no, mi segundo parto fue de Azul, mi bebé estrella, se fue a las 16 semanas, fue en el mismo hospital en donde tuve a Gael, en la Ciudad de México, y aunque sí no tenían mucha idea de qué hacer y de cómo contener y tal, como yo conocía a todo el mundo porque trabajé ahí, todos fueron súper lindos, todos respetaron todo lo que quise. Pude meter a la dula, pude parir en un cuarto cuando está completamente prohibido eso. Y esto lo agradezco muchísimo, ¿vale? Esto lo agradezco muchísimo, aunque esa pérdida fuera por culpa de un cerclaje mal practicado, agradezco mucho que me hayan permitido despedirme así de mi bebé. Y mi tercer parto, entonces, fue en Barcelona, ¿vale? Un embarazo en donde en realidad no tuve incompetencia cervical como en la primera, que es este problema del cervix que se abre, ¿no? Antes de tiempo. Pero por los antecedentes de dos cerclajes previos y una pérdida, pues sí decidieron ponerme el cerclaje. Entonces, la primera vez que me lo hicieron, sí sentí, bueno, cuando me hicieron el cerclaje, sentí el ambiente muy frío, todo el mundo hablaba entre ellos, no me cuidaron. Llegó la cirujana y ni siquiera me saludó, o sea, yo tenía así las piernas abiertas y vi que llegó y ni siquiera me saludó, me puse a llorar y la anestesióloga, ¿qué te pasa? Y yo, es que ni siquiera me saludó, pero es que yo no estaba acostumbrada a eso sí, o sea, en México, malas praxis en muchas cosas, pero son muy amables, o sea, te hacen sentir pues más, pues no sé, importante, digamos, ¿no? Hasta que pasa todo lo que vean en el video pasado para que se enteren. Pero bueno, el punto es que en el cerclaje la verdad lo pasé mal, no me sentí para nada cuidada y tal. Y pues me tocó una ginecóloga que era súper buena, que era súper especialista en embarazos de alto riesgo y hacer cerclajes hacía yo creo 3 diarios, o sea, de que un montón. Entonces era súper experta, la mejor casi en la que pude haber caído, pero sí muy fría. Yo pues no estaba acostumbrada a ese trato, ¿vale? Entonces fue un poco pesado para mí al principio, pero con ella estuve, ya después como que me la fui ganando, digamos, y ya me sonreía, ya me saludaba en las consultas y tal, ¿no? Pero bueno, un poco raro este seguimiento, que eso sí, el seguimiento del embarazo en México es muy bueno, muy cálido, muy bonito, muy de que, qué bonita pancita, ¿sabes? Y aquí en Barcelona, pues no tan así. Pero llegó el punto en el que le hablé del parto. Yo le dije, a ver, yo quería un parto súper natural, o sea, yo quería algo que me alejara de la experiencia previa y que incluso me ayudara a sanar esa experiencia, porque tuve depresión postparto después y todavía era un tema que me atormentaba muchísimo a la fecha, ¿no? O sea, en ese momento de mi tercer embarazo. Entonces yo quería sanar eso. Y pues dicen que revivir es sanar, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de tener un tercer parto y yo le dije, yo quiero lo más natural posible, o sea, de preferencia sin epidural, tal. O sea, no lo quería tener en casa, obviamente, porque yo, o sea, soy como médico y como pediatra, sé que pueden pasar cosas. O sea, no es lo más común, pero pueden pasar cosas y yo no quería que si pasaba algo yo no estuviera en un hospital, ¿no? Y no se atendiera a mi bebé como se debía y a mí, ¿no? Que después realmente, qué bueno que fue así. Y entonces ella, yo le estuve investigando muchísimo, ¿vale? Y fui a visitar varios hospitales, eso sí, ¿eh? Los hospitales públicos te abren sus puertas, tienen horarios de visita y te hacen un tour y te explican todo, te enseñan las salas y tal. Y visité 2 hospitales y decidí que quería parir en maternidad aquí en Barcelona, porque es un hospital maravilloso, súper bonito, que tiene estas salas, estos paritorios enormes, con bañera, con hidromasaje, con lianas para colgarte, espejos, cámaras por si quieres ver cómo va saliendo tu bebé en la tele, puedes cambiar las luces, puedes poner música, bla, ¿no? Y es público. Y no pagué 1 euro, nada, ¿vale? Pero bueno, entonces yo quería ir ahí, le dije a la ginecóloga y me dijo, tú puedes parir donde tú quieras. O sea, no es de que yo te mande, no es que te toque o no, tú puedes parir donde tú quieras.
solamente tienes que llevar tu expediente y ya. Y entonces, y yo si quieres te hago como la referencia, y sí me dijo, yo te recomiendo parir en donde te operamos, claro, pero si tú quieres ir a otro lado, está bien. Me mandó, no sé qué, fui y allá me quitaron el cerclaje, entonces en realidad ya no tuve que volver al otro hospital. Y la doctora que me recibió, tan linda, o sea, tan amable, me escuchó, me preguntó, me acarició la pancita, o sea, todo lo que yo quería de una ginecóloga lo hizo, ¿no? Me cuidó muchísimo, muchísimo. Y entonces ya me quedé con ella y pues ya como ya el embarazo estaba pues avanzado, pues ya la veía más seguido después. Me quitaron el cerclaje en la semana 37, ¿vale? No 35 como querían quitármelo en el embarazo pasado. En la semana 37 porque eso es lo que está indicado. Y aquí en España sí siguen mucho las guías. Y eso está muy bien, creo yo, ¿vale? Cuando me quitaron el cerclaje la primera vez, en mi primer embarazo, me había dicho el doctor, es que cuando te lo quite ya verás, o sea, se va a desencadenar el trabajo de parto inmediatamente. Claro, porque eso es lo que él quería, que naciera ya rápido antes de irse de vacaciones y me hacía la maniobra y tal, y por eso decía, se va a ir bien rápido por el cerclaje, pero no, en realidad es lo contrario. El cerclaje causa fibrosis y entonces cuesta incluso más trabajo que abra, que es lo que pasó en el segundo. Me quitaron el cerclaje en la semana 37, yo iba ya dispuesta a parir, o sea, ya llevaba la maleta, o sea, todo. Y la doctora fue así de, no, pero no van a ser hoy, ¿eh? Y además, espérense, o sea, no creo que nazca ni mañana ni pasado. Tú tranquila, o sea, relájate y tal. Sí me dolió cuando me lo quitaron, el doctor que me lo quitó no fue nada cuidadoso. Pero bueno, estaba la doctora ahí y eso compensa. O sea, ahí es cuando te das cuenta que el doctor, tu doctor y cómo es contigo, si es lindo y tal, compensa muchas cosas. Entonces, bueno, ya después de que me quitaron el cerclaje, pues no parí. Luego llegué a la semana 38. Para mí llegar a la semana 38 era como imposible. O sea, como yo me preparé muchísimo. Tomé el curso de parto positivo de Carmen Moreno, que les voy a dejar aquí un enlace para que lo tomen, porque ese curso, de verdad, me cambió la experiencia completamente y me permitió sanar por completo ese parto tan traumático que tuve en mi primer embarazo y me hizo tener el parto más maravilloso que pude haber deseado, pero porque yo estaba mentalmente muy preparada para disfrutarlo y esa era la cosa, ¿vale? Entonces, aunque yo estaba ya como muy preparada y confiaba en mi cuerpo y sabía que mi cuerpo estaba listo para cualquier cosa y tal, como quiera quedaba en mi mente esa vocecita del ginecólogo de no, es que tu cuerpo no puede llevar a término un embarazo porque pues mira lo que está pasando, ¿no? Y entonces dudaba mucho de mi cuerpo. Cuando llegué a la semana 38, yo no me lo podía creer. O sea, me acuerdo que ese día despertar, lloré de la emoción, abracé a mi cuerpo en plan, qué maravilla eres. O sea, soy perfecta, soy maravillosa, mi cuerpo es maravilloso. Y, y ya todavía ese día fui a Mamá Yoga, bueno, hicimos un círculo de mujeres precioso. Fue realmente maravilloso llegar a las 38 semanas y confiar otra vez en mi cuerpo. Y ahí sí, agarré poder y dije, no voy a volver a creer cuando nadie que me diga que yo no puedo algo, que mi cuerpo no puede algo, porque por supuesto que puedo, por supuesto que mi cuerpo es capaz. Y a las 38, 2 semanas, se rompió la fuente y entonces empecé a moverme y tal, pues para que empezaran las contracciones, porque yo no quería que me pusieran oxitocina. Le expliqué a Gael, lo llevamos a casa de unos amigos, ya medio empezaban las contracciones. Mi esposo se fue a dormir y yo no podía ya porque tenía pues sí, contracciones, dolor, no mucho, pero ahí estaba incómoda. Y empecé a hacer ejercicios con la pelota y tal. Las aguas se rompieron a las 4 de la tarde y a las 3 de la mañana desperté a mi marido para que viniera ya a ayudarme porque ya tenía contracciones cada más o menos 5 minutos, ya estaba más o menos cansada. Y él estuvo dándome masaje con velitas, con música y tal. Ya estábamos preparados, ya sabíamos que esto no era para nada urgente, que no teníamos que correr al hospital ni mucho menos, pero como quiera teníamos, los hospitales te dan un número para que tú llames y digas, pues mira, estoy así, 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 o sea, en los hospitales públicos, y ellos te dicen, no, mira, espérate tanto o tal. Entonces yo hablé y le conté todo, mira, es mi tercer embarazo, talala, cerclaje, y me dijo, vale, pues, no, espérate cuando tengas por lo menos 1 hora contracciones cada 3 minutos. Y yo, vale, perfecto.
Obviamente esto me lo dijo pues por el cerclaje, porque yo tenía el antecedente de cerclaje y esto pues retrasa un poquito la dilatación. Pues así lo hice, ¿no? 1 hora de contracciones cada 3 minutos y ya dijimos, yo creo que ya. Teníamos un poco de miedo, como quiera, de que saliera ahí el bebé, ¿no? O sea, porque no era lo que teníamos planeado. Y al final salimos, tomamos el taxi, fuimos al hospital, el taxi está súper lindo. Y pasó lo que pasa cuando llegas a un hospital, si te detienen las contracciones por la luz, porque normalmente la oxitocina se libera en oscuridad y en tranquilidad. Y cuando entras a la luz del hospital, pues se inhiben las contracciones porque se inhibe la oxitocina y esto es normal. Y bueno, me pasaron a urgencias, me revisaron y tal, no sé qué. Y me dijeron, ya tienes muchas horas. Esto fue a las 6 de la mañana. O sea, ya tenía más de 12 horas de ruptura de membranas. Y me dijeron, ya tienes muchas horas de ruptura. Entonces, yo creo que mejor ya te vamos a inducir. Ojo, la primera opción jamás fue cesárea. Nunca, ni siquiera se mencionó. Yo creo que ya te vamos a inducir para que no sean tantas horas. ¿Y qué pasó ahí? Que yo les dije, a ver, mira, yo soy pediatra, ¿vale? Yo sé que, o sea, tengo hasta 24 horas, todavía no pasan y me gustaría intentarlo. Quiero intentar tener un parto, si te importa, o sea, natural. Esto quiere decir sin medicamentos, sin epidural, nada. Quiero intentarlo. Y me dijo, perfecto, vale, lo hacemos, pero eso sí me dijo, si me dejas, te voy monitoreando porque quisiera ver el corazón de tu bebé. Vale, perfecto. Entonces me pusieron el monitor, eso sí, el monitor me tocó el que es conectado, porque hay un monitor con el que te puedes mover, pero estaba ocupado en otra sala. Entonces, esto limitó un poco mi movimiento, pero aún así, las luces estaban apagadas, puse velitas de estas de pila que yo llevé, puse mi música, ya había hecho mi playlist y mi marido me estuvo haciendo masaje durante 16 horas, literal. Masaje y dándome mango deshidratado, agua, nuestra música. Y yo, como ya había practicado con el curso de parto positivo, los movimientos también, las respiraciones, las vocalizaciones, cada contracción yo hacía mis 4 respiraciones y mi vocalización era el mantra OM, hacía OM y cada vez contaba 4 respiraciones y literal duraban 4 respiraciones las contracciones y luego estaba muy consciente que después mi cuerpo me regalaba un rato de descanso entre contracción y contracción. Y cuando estás consciente de eso, que es una de las cosas que aprendí en el curso, es mucho más fácil, porque entonces no crees que es, ay, no, ¿cuándo va a terminar esto? No, es como, va a durar un minuto, respiro, mis vocalizaciones y esto ayuda mucho con el dolor, y luego, ya pasó. Y sientes delicioso cuando pasa la contracción. Yo me quedaba dormida cuando pasaba la contracción, 3 minutos, que es lo que hay más o menos, ¿no? Entre contracción y contracción. Y cuando venía otra vez, en la pelota, movimientos y masaje, llegaban las matronas, revisaban el monitor y me daban más masaje o le explicaban a mi marido cómo hacerlo y tal, pero no hablaban, no decían nada, o sea, entraban, se escabullían, veían un poco el monitor y se iban. Entonces, la verdad que súper íntimo, súper bien, la luz apagada todo el tiempo, con las velitas, o sea, fue realmente mágico. Con mi marido nos permitió, pues, o sea, fue un trabajo en equipo realmente, o sea, de verdad lo digo, fue un trabajo en equipo. Y total, pasaron 5 horas más, 6 horas más, algo así, no, más, eran las 2 de la tarde, me revisaron y solamente tenía 5 centímetros de dilatación y me dijeron, mira, ya ahora sí, se van a cumplir las 24 horas, y yo creo, o sea, lo que nosotros te recomendamos es pues ya poner un poquito de oxitocina para que se vaya un poquito más rápido. Y la verdad me costó esa decisión, o sea, yo dije, no sé, o sea, yo le dije, es que mira, yo no quiero epidural y yo sé que con la oxitocina va a doler muchísimo y entonces no quiero eso, ¿no? Me dijo, no, pero mira, o sea, no va a doler tan diferente, no sé qué y tal. Yo, bueno, ok. Antes me metí a la tina, a la bañera, un rato a relajarme y tal. Fue delicioso estar en la bañera, delicioso. Me encantó. Entonces me quitó un poquito el dolor y luego ya me pasé a la camilla y me pusieron la walking epidural primero. No, perdón, no, me estoy adelantando. Me pusieron la oxitocina. En cuanto me pusieron la oxitocina, cambió completamente el dolor. O sea, eran unas contracciones súper intensas, ya no había 3 minutos, era
todo súper descontrolado y entonces mis respiraciones ya no eran pues lo que duraba antes la contracción y mi mantra Om ya no era un mantra Om, era un ¡ah! O sea, y así estuve con contracciones, o sea, casi luego pedí pues analgesia y el primer paso que pedí fue el gas de la risa, que no me hizo absolutamente nada, yo lo respiraba así como loca y no me hizo nada, entonces les dije ya, ponme la walking epidural, que es esta epidural en la que puedes caminar y te puedes mover. Y entonces me la pusieron y cuando me la pusieron no me hizo nada. Y me seguía doliendo horrible y tal, y yo sí me podía mover, pero, o sea, me estaba doliendo mucho y me empezaron a subir la dosis y tal y nada. Y entonces me dijo el anestesiólogo, ¿sabes qué? Es que creo que está mal puesta, te la voy a tener que volver a poner. Pero ya había pasado más de una hora, como 1 hora y media, con contracciones de oxitocina sin anestesia. Y entonces yo le dije, mira, creo que ya ponme la normal, o sea, ya quiero descansar, ¿no? Porque con la boquina epidural sigue sintiendo algo de dolor. Y justo mi marido me dijo, mira, acuérdate, o sea, tú tomas las mejores decisiones en tus circunstancias y las de tu bebé. Y ya, o sea, el chiste es disfrutarlo, ya no lo estás disfrutando igual, o sea, no te aferres y tal. Y lo pensé y dije, sí, y esto te digo, me ayudó mucho el curso porque dije, también son afirmaciones positivas, o sea, es hipnoparto, es como un trabajo mental en donde te convences de que tú puedes, pero también te convences de que no pasa nada si se sale un poco del plan, ¿vale? Y entonces me empecé a repetir, mi bebé y yo somos únicos, tomo las mejores decisiones en nuestras circunstancias, talala. Y les dije, sí, ya, esa me la pusieron y cuando me la pusieron, descansé. Pero ya habían pasado 2 horas y entonces ya estaba completamente dilatada y ya prácticamente me la pusieron y en ese momento me pusieron en posición de litotomía y me pusieron el espejo para verla. En todo momento fueron matronas que son expertísimas en partos, no hacen más que ver partos y yo me atrevería a decir, bueno, más bien aseguro prácticamente que saben más atender parto que un ginecólogo, porque el ginecólogo ve más cesáreas, ve más cosas así, y ellas solo ven partos. Y además quiero decirles que ser matrona en España es una carrera y luego están en el hospital, o sea, es como hacer medicina, pero solamente de partos y de mujer y de posparto, ¿vale? Entonces son personas realmente súper capacitadas, súper preparadas, carrera universitaria, todo, ¿vale? No es, pues, cualquier persona que se hizo chamán o lo que sea, no. Es realmente personas que saben atender partos. Y entonces fueron súper bien y vamos, Monse, tú puedes, ya viene, mira, ahí está la cabecita. Cuando me pusieron el espejo y vi el cabello, me puse a llorar de la emoción, o sea, de verdad yo no podía creer la maravilla, el milagro que estaba logrando. O sea, yo estaba logrando llevar a mi bebé a las 38.2 semanas, lo estaba teniendo por parto natural, estuve más de 16 horas sin ningún medicamento, lo logré, lo hice y fue como una sensación de empoderamiento y de amor, como un lago de amor, de endorfinas. Fue un momento maravilloso ver esa cabecita. Y de ahí ya no me quitaron el espejo y entonces yo estuve viendo todo, cómo iba saliendo poco a poco y me decían, ya no pujes. Eso sí, también, o sea, como que en México se estresan de que ya está aquí la cabeza, puja, ¿no? Y allá, no, es como, ya no pujes, ya. Cuando venga la otra contracción, pujas. Vale, ahora sí, puja. Y ya no pujes. Y obviamente no hacen episiotomía, te protegen el periné con compresas húmedas calientes, que eso hace que aumente la circulación y todavía da un poquito más de elasticidad. Antes yo me había preparado con masajes perineales también para aumentar la elasticidad. Y no me hicieron episiotomía. Cuando salió la cabecita, bueno, justo, sale un pedacito de la cabecita y luego te dicen, ya no pujes, para que no salga, porque sale, eso aumenta el riesgo de desgarro. Entonces, en realidad, ya cuando pasa como un umbral, ya no pujes, y va saliendo poquito a poquito. Y me pusieron en el espejo y me dijeron, mira cómo sale. Y la vi salir y yo nada más lloraba y le decía, bienvenida. Y cuando salió la cabecita y le sacaron el primer hombro, me dijeron, ahora tú cógela y sácala. Entonces yo la cogí y la saqué yo de mí y me la puse en el pecho, desnudo, ella obviamente desnuda, y fue tan
maravilloso ese momento, o sea, fue de, Dios mío, o sea, soy capaz de cualquier cosa. O sea, si soy capaz de esto, soy capaz de cualquier cosa. Y a partir de ahí, o sea, todas, muy bien, Monse y talala. Y luego nos dejaron tranquilos. Después empecé a tener una hemorragia muy importante y no la podían controlar. Entonces le hablaron a la ginecóloga y, curiosamente, estaba de guardia la ginecóloga que me había tocado, que había sido maravillosa conmigo y tal. Entonces fue de, Monse, ¿cómo estás? No sé qué. Yo como pediatra, como médico, pues entendía todo, ¿no? Luego entró el anestesiólogo, entraron otras matronas, me empezaron a poner vías por todos lados, cargas y cargas de solución porque estaba perdiendo mucha sangre. Pero nunca jamás me quitaron a mi bebé del pecho, nunca. Yo la tuve aquí todo el tiempo y mi marido al lado. Nunca lo sacaron a él, nunca me quitaron a mi bebé. Y ellos estaban pues trabajando. Y yo escuchaba qué medicamentos me ponían, me inyectaban una pierna, me inyectaban otra, no sé qué. Mi marido estaba asustado porque veía sangre y yo estaba en un lago de endorfinas y oxitocina. O sea, estaba completamente enamorada y feliz y solamente decía, o sea, yo estaba feliz. O sea, yo solamente pensaba cosas bonitas y yo le decía a mi marido, tranquilo, amor, están haciendo todo lo que tienen que hacer. O sea, va a salir bien, no te preocupes. Y eso sí, me estaba quedando dormida y yo creo que entre el cansancio de que no dormí nada esa noche, que estuve 16, 17 horas en trabajo de parto, y la pérdida de sangre, evidentemente, pero nunca me quitaron al bebé. O sea, estuve bien, solo me dijeron, si sientes que no puedes tenerla, nos avisas. Sí, sí, sí. Pero yo, perfecto, hasta que controlaron la hemorragia ya y se fueron. Eso sí, me dijeron, no, por favor, no vayas a comer ni tomar agua para beber cualquier cosa. Y entraban de vez en cuando solo a revisar la hemorragia y tal. Y nos dejaron, yo creo que unas 3 horas ahí en el cuarto, solos los tres, conociéndonos, admirándonos. Wow, o sea, ha sido la mejor experiencia de mi vida, incluidas esas 2 horas de contracciones brutales con oxitocina y sin anestesia, porque realmente haber vivido eso, ese dolor, esas sensaciones tan intensas, me hizo saber lo fuerte que soy, lo fuerte que es mi cuerpo y lo invencible, ¿sabes? O sea, mucho poderío, mucho poder me hizo sentir esa experiencia y de verdad es una experiencia que le deseo a todas las madres. Después el control prenatal pues también fue muy respetado, muy bonito y entonces, postnatal y también tienen mucho cuidado con la salud mental de la mamá, o sea, como que todo el tema embarazo y posparto, siempre te están preguntando, mamita, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Talala, ¿qué tal las noches? Todo el tiempo. Ya cuando ya vas por otras cosas, ya la verdad es que no es tan bonito el trato con los médicos en general, pero tema maternidad y posparto es maravilloso, maravilloso. Me encantó la experiencia y bueno, pues ahí el contraste entre mi primera experiencia, que de verdad necesitaba sanar, que me ocasionó una depresión posparto muy profunda, a esta experiencia que me hizo sanar esa otra experiencia, ¿no? Entonces, bueno, yo les invito a, con estas 2 experiencias, pues a ver qué es lo que sí vale y qué es lo que no vale. Y qué es lo que ustedes deben exigir. Y también tener en mente pues, que las cosas pueden cambiar, pero siempre y cuando se respeten los protocolos, que se respete tu integridad y tus decisiones, ¿vale? Les mando un abrazo muy, muy fuerte.